Bien, a esta hora de la noche vamos a revisar los temas que vienen marcando la agenda del día y las últimas semanas. Y por supuesto para ello se encuentra con nosotros el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, quien ha tenido a bien aceptar nuestro llamado. Doctor, qué gusto volverlo a tener en la mesa de conducción. Igualmente, Claudia, un gusto en saludarla. Muy buenas noches. Bien, empecemos con esta nota que acabamos de presentar, y es el hecho de que posiblemente hay un incremento dentro de los cargos que ocupan la seguridad en el legislativo. Eso nos hace mirar a semanas atrás, porque venimos escandalizados con el tema de las compras y el despilfarro de dinero en el Congreso, que no solo responde a compras, sino también a las contrataciones que se han hecho en las diversas comisiones, desde que Luz Salgado asume el cargo, luego le pasa la posta a Galarreta, en fin. Nos direccionamos precisamente a que estamos gastando dinero que posiblemente podríamos invertirlo en otra cosa. ¿Qué está pasando? ¿Esto es real? Porque precisamente las justificaciones que nos da el Congreso no calan en la opinión del ciudadano de a pie, que en ese momento está indignado. Sí, en semanas atrás el país ha sido objeto de un incremento en el impuesto selectivo al consumo, Sí. en razón a que se sostiene que la caja fiscal ha sobrepasado los requerimientos, entre ellos la de la contratación de personal. Y en el momento en que se hacen anuncios de una racionalización de ese gasto desde el Poder Ejecutivo y se pide a los demás órganos que actúen de la misma manera, aparece esta información en el Congreso de la República que francamente denota una ausencia de responsabilidad, aparente responsabilidad, y sobre todo que exige e indica que la Contraloría General de la República actúe para conocer si en efecto ha habido un sobredimensionamiento en el tema de las contrataciones, si el personal contratado reúne el perfil técnico, ¿no es cierto?, que el cargo exige, ¿no? Ahora, precisamente la participación de la Contraloría viene siendo cuestionada porque, bueno, sale con la Contraloría frente a estas exposiciones de dinero que todos hemos visto y dicen, bueno, nosotros vamos a designar a la comisión que va a investigar precisamente los requerimientos que se han hecho en los 2 últimos años dentro del Congreso. Pero hasta ahí nosotros tenemos competencia y no podemos ir tampoco frente a la autonomía que tiene este poder, frente a la orden que hace para poder comprar. ¿Eso qué quiere decir? Que la comisión que investiga es un simple saludo a la bandera o una simple formalidad para que todos nos quedemos diciendo, bueno, sí, la Contraloría ya intervino. Digamos, el papel de la Contraloría General de la República por mandato constitucional es la de supervisar y fiscalizar el correcto uso de los bienes y recursos públicos. ¿Esto tiene una etapa previa, doctor? Porque ahorita estamos en la etapa de que ya se compró y vamos a revisar cuánto se ha gastado en los 2 últimos años. Pero ¿habría alguna manera de poder hacerlo previamente, de que el requerimiento del Congreso vaya a Contraloría y, bueno, Contraloría analice qué es lo que se va a pedir, qué es lo que se va a gastar y diga, ya, lo aprobamos y va? Yo creo que hay dos cosas. La primera es la decisión del Congreso de hacer un uso responsable, adecuado, idóneo, ¿no es cierto?, de los dineros que se ha autoasignado para el ejercicio y el cumplimiento de sus tareas. Y el segundo ámbito es la de la Contraloría para verificar si en efecto esos dineros que han sido presupuestados han sido gastados, digamos, para los fines predeterminados, y en segundo lugar, si esos fines se han cumplido, ¿no? Y en ese ámbito ingresa la Fiscalía, la Contraloría. Bien, hasta ahí vamos a llegar con el tema de las compras y el tema de las contrataciones, que esperemos en su debido momento se pueda esclarecer. Porque si estamos tratando de que la consigna sea poderle limpiarle un poco la cara al país frente al tema de la corrupción, de que el Congreso se reivindique con la aprobación popular, esto no hace sino terminar de mermar la imagen que ya tiene el Congreso. Claro, en las últimas semanas, lamentablemente, más allá de los errores del Poder Ejecutivo en lo que concierne al Parlamento en sí, algunas declaraciones poco adecuadas, poco acertadas del presidente del Congreso, las denuncias que han hecho los medios de comunicación sobre el tema de compra de bienes y contratación de personal, y luego el pésimo mensaje al país que han dado a raíz de esta lucha intestina entre los hermanos Fujimori, que han utilizado finalmente o han pisoteado la Constitución, la ley, los procedimientos, la afectación de los derechos ciudadanos
con el único objeto, digamos, de apartar, digamos, a un miembro de esta familia del seno del Congreso, definitivamente genera en la opinión pública rechazo, repudio, que es lo que seguramente se va a ver reflejado en las próximas semanas en las encuestas, ¿no? Y doctor, tengo que preguntárselo, ¿usted cree que Fuerza Popular judicializa la política a su conveniencia? Y esto se lo tengo que decir porque estuvimos frente a una doble votación. Al inicio parecía que las matemáticas iban a determinar lo que iba a pasar políticamente con estos tres congresistas, Fujimori, Bocángel y bienvenido Ramírez. Luego se hablaba de una infracción constitucional, el artículo 100, donde encontraba precisamente este desafuero un freno. ¿Verdaderamente hablamos de que se infringió o no la ley? ¿Somos respetuosos del orden constitucional cuando nos conviene? ¿Fuerza Popular estaba utilizando acertadamente una criollada, como lo dijo Kenji Fujimori, o estaba actuando de acuerdo a ley? Creo que lamentablemente el Perú no ha podido desligarse del proceso de fujimorización de la que somos objeto desde el momento mismo en que salió elegido Pedro Pablo Kuczynski. El país quedó de alguna manera atrapado en el problema de que la fuerza, la expresión política que no logró obtener la mayoría de la población, decidió ingresar en un terreno de un proceso de obstrucción, digamos, desenfrenada, desembocada. Y luego ha venido esta reyerta, este conflicto de intereses al interior de la familia Fujimori, que aún no concluye, porque esto seguramente se va a judicializar. Sin embargo, en lo que se refiere al tema de los llamados mamani videos o mamani audios, lo que habría que decir es lo siguiente. Primero, que de lo que se conoce, auditado o no, evidentemente esto merece una explicación de carácter judicial. No podemos soslayar la gravedad de los hechos. Hechos que deberían haber incluido a los tres miembros del fujimorismo, sí, que coparticiparon, fueron coprotagonistas e incluso instigadores de esa desagradable situación. Lo segundo es que para el objetivo de sacarlos del Congreso se violentó el artículo 100 de la Constitución y el artículo 89 del Congreso. De la ley orgánica. Claro. Y finalmente el resultado de este proceso es que no se ha cumplilido con el mandato constitucional previsto en el expediente 013-2009 de una acción de inconstitucionalidad en el conocido como el caso Álvarez, en donde el tribunal declara en primer lugar que la suspensión solo procede después de haberse instaurado un proceso penal y tras un pedido de detención judicial. Segundo, de que las suspensiones no pueden ser permanentes, sino que tienen que ser fijadas a plazo determinado, y por tal motivo le pidió al Congreso que corrigiera este error. En tercer lugar, ha señalado el propio Tribunal Constitucional en esa sentencia que el plazo máximo de suspensión debería ser el que por analogía se aplica la Comisión de Ética, que es de 120 días. ¿no? El plazo al que ha sido sometido también Maritza García, una de las que formó parte de los famosos Avengers. A propósito. Esto va a generar seguramente que el tema se discuta, ya sea por la vía del Jurado Nacional de Elecciones, quien va a ser compelido por los afectados a que no se entregue la credencial a los accesitarios por las razones previstas en el artículo 25 del reglamento y lo dispuesto por el tribunal. Y en lo segundo, que esa suspensión sea enervada, paralizada a través de una medida cautelar vía un proceso de amparo, ¿no? Todo lo que hemos visto, ¿cree usted, doctor, que responde a la necesidad o a las ganas de Fuerza Popular de poder recuperar esta mayoría que tenía en el Congreso? El problema de Fuerza Popular es que tiene una mayoría y no sabe qué hacer con ella. Es decir, al no tener una ideología, no tener una doctrina, no tener un programa cerrado y no tener un liderazgo claro al interior de la bancada para marcar, digamos, aquello que desde el punto de vista del legislativo, desde el punto de vista de la representación y de la fiscalización del país
nosotros los ciudadanos requerimos, hemos convertido al Congreso a través de esta fuerza mayoritaria simplemente en una expresión de prepotencia y abuso, ¿no? Bien, hablando de fuerzas mayoritarias o no, la fuerza oficialista, que es Peruanos por el Cambio, hoy ha recibido una baja. Se trata de Pedro Olaechea, quien ha renunciado a la bancada, va a actuar como independiente, se suma a la lista de los independientes que ya tenemos dentro de esta representación parlamentaria y que además nos deja un mensaje de fondo. Él siente que es la piedra en el zapato de Peruanos por el Cambio. Ha tenido diferencias de las cuales por respeto al partido, a la forma en la que él trabaja y etc., no va a comentar a ningún medio de prensa, pero que en definitiva esto nos abre la ventana a la suspicacia de poder pensar que el voto de Pedro Olaechea en la suspensión de Kenji Fujimori hace que termine con la buena relación de cordialidad y con la relación de afinidad ideológica que tenía con Peruanos por el Cambio. ¿Responde, cree usted, a eso, la renuncia de Yo Pedro creo Olaechea? que habría que retroceder un poco. Si hemos hablado de los problemas ideológicos y doctrinarios de Fuerza Popular, esto se acrecienta en lo que se refiere a Peruanos por el Cambio, que también es un movimiento de los llamados atrapa todos, es decir, que para una contienda electoral y con la finalidad de captar el mayor número de votos posible, se recluta para los procesos electorales a personas que por distintas razones de carácter empresarial, porque son deportistas calificados, personajes de la farándula o distinguidos y calificados empresarios, como es el caso que usted citaba, se conforma la lista. Pero como en este caso, Peruanos como el Cambio ha entrado en un proceso de crisis porque fue un movimiento organizado sobre la base de la personalidad de Pedro Pablo Kuczynski, desaparecido Kuczynski del escenario, y al ingresar Vizcarra y tomar distancia de la organización que lo llevó a la vicepresidencia, evidentemente ha perdido todo elemento de aglutinación mínima que tenía la bancada. En consecuencia, no es de extrañar que se produzcan este tipo de divergencias porque no hay nada conceptualmente que los una. Y de allí que la decisión adoptada se entienda, se justifique en términos personales, como podrían pasar con el resto de los miembros y como sucedió anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un elemento ideológico, doctrinario o programático que hoy integre, ¿no es cierto?, a Peruanos por el Cambio. Por supuesto. Bueno, en definitiva, este ambiente nos hace ver que las representaciones parlamentarias están tambaleantes, no van hacia un solo puerto y esto responde al ambiente cargado político que se está viviendo. Los miembros de las representaciones parlamentarias desacreditados porque mienten en sus hojas de vida. Esto responde también a otra crisis, a gente que no responde en este país a la valla que se les puso para estar dentro de esta representación y volvemos al mismo debate, o representación o meritocracia en este país. La bicameralidad está expuesta en 9 proyectos de ley que en este momento, imagino, serán debatidos luego del Mundial, espero yo, porque ahorita la gente solo está metida en el fútbol. Pero, a ver, miremos la bicameralidad como una opción verdadera para poder frenar lo que se está viviendo, fricciones, y más allá de las fricciones, proyectos que salen sin tener una buena dirección, proyectos que dejan más dudas que respuestas. ¿La representación parlamentaria podrá tener un mejor filtro a través de esta bicameralidad? ¿Qué cree usted, doctor? La bicameralidad es una necesidad, pero dentro de un paquete más amplio de medidas. Es decir, si el Congreso de la República, cosa que no ha hecho, más aún que se ha negado a hacer, no genera cambios profundos en el sistema, en el sistema electoral, en la ley de partidos políticos, si no cancela de manera definitiva las formas de ganar, digamos, el apoyo económico para el financiamiento de las campañas, si no se hace una reestructuración general del Parlamento peruano, evidentemente seguiremos reproduciendo cada vez de manera más deplorable el tipo de Parlamento que hoy tenemos, ¿no? Que es muy malo, pero nada indicará que podemos mejorar si es que esa situación no es objeto de una profunda reforma que hasta la fecha Fuerza Popular
se niega a llevar a cabo, para comenzar con el voto preferencial, ¿no? La reforma electoral es un tema pendiente en la agenda también. Muchos creíamos, muchos ciudadanos de a pie son de la opinión de que las elecciones que están venideras ahora en octubre serían la opción ideal, no solo para que el ciudadano se reivindique al momento de votar con convicción e informado, sino que además todos ansiamos la renovación política. Dentro de la terna que se está presentando y que se perfila para octubre, ¿cree usted que damos la talla y que podemos llegar verdaderamente a poder llevar a un candidato que sea digno a nivel regional y municipal? Se lo digo porque han aparecido partidos, Podemos Perú, con Enrique Cornejo a la cabeza y con Urresti también dentro de la opción en esta precandidatura a la alcaldía de Lima. Uno, suspicazmente envuelto en el sistema de corrupción de Odebrecht y otro con un proceso aún que no tiene sentencia. Más allá de eso tenemos al hijo de Castañeda intentando también aspirar a la candidatura de Lima y eso nos hace mirar, más allá de que sea su hijo o no, a que podría infringirse la ley por la afinidad que existe entre ambos. Tenemos también, usted lo ha mencionado, hay partidos que apuestan no solo por las personas que tienen la capacidad adquisitiva para poder solventar el mismo, sino por la llegada que tienen con la gente. Mario Hart está perfilándose como regidor dentro de la lista de Renzo Reyardo, que además lideraba las encuestas. ¿Qué opina usted de esta terna, de este ambiente que se está viviendo previo a las elecciones en octubre? En general, el proceso electoral, tanto a nivel regional como local, va a adolecer de una grave deficiencia. La primera, que ha sido un error, el impedir la reelección, por lo menos por una o dos veces, de las autoridades actualmente en el ejercicio del cargo, porque implica la posibilidad de que, ya en este caso urgente, de que personas que sin ninguna preparación en el lapso de 3 o 4 años aprendan la destreza para manejar un gobierno y luego tengan que volverse a ir. Segundo, de que estamos en su gran parte con candidatos que provienen de partidos vientres de alquiler, es decir, organizaciones simplemente de fachada, que no tienen militantes, no tienen ninguna actividad pública notoria y que solo para las contiendas electorales arma estos combos electorales. Las personas que usted ha mencionado, todas ellas me parecen respetables, muchas de ellas tienen ejecutorias políticas valiosas, como es la del exministro Cornejo, que es competente. Solidaridad Nacional tiene un largo peregrinaje municipal. Explican bien el hecho de que sea el hijo quien se está presentando por Solidaridad Nacional. ¿Infringe alguna norma? Ninguna. No hay impedimento por el grado de afinidad, que en realidad es línea consanguinidad en primero. No hay ningún impedimento, porque el impedimento es el de la reelección. Y en el caso de los Castañedas, es una familia con tradición y cepa municipalista. El abuelo del candidato fue en su momento también alcalde en Chiclayo. El padre ha sido varias veces. Hay una tradición municipal. Y eso quedará a criterio de los ciudadanos escoger a uno en particular. Pero, digamos, mi crítica no va a la persona, sino al sistema que actualmente nos rige, que debiera ser modificado, que hace que el ciudadano no tenga una clara idea de por quiénes va a votar, porque no sabe a qué organizaciones pertenece, ni cuál es la historia de esas organizaciones, ni siquiera conoce bien, digamos, la biografía personal de los candidatos. Hay 20 en Lima y yo no puedo recordar ni siquiera la mitad de ellos, ¿no? Es cierto, pero igual que esto sea una tribuna para que la gente pueda utilizar las páginas oficiales para que conozca un poco a la persona que se está perfilando a cualquiera de estos sillones. Es importante involucrarnos en el voto con convicción e información. Infogov es uno de ellos. Incluso, Claudia, yo diría que ustedes deberían poner a disposición de los ciudadanos la llamada una alerta ciudadana, es decir, que a quien conozca de algún hecho que pudiera ser de singular relevancia para que los ciudadanos, esto pueda ser denunciado, a efecto que los ciudadanos no sean sorprendidos, ¿no? Sí, de verdad agradecer a propósito esta propuesta. Usted tiene derecho a réplica, y no solo a réplica, sino también a ser protagonista de los cambios. Usted conoce
alguna piedra en el zapato de alguno de los candidatos que están perfilándose, es momento de hacerlo y poder nosotros poner a disposición del equipo de investigación y poder llevar información objetiva para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Estamos a 11 de junio, nos queda un mes y un poco más para el ansiado 28 de julio, Fiestas Patrias, y que es la oportunidad que tiene Martín Vizcarra de poder dirigirse al pueblo con el mensaje a la nación. Tiene poco más de 70 días en la dirección de nuestro país, llegó abruptamente, luego una crisis profunda de gobernabilidad, ha optado por tener una actuación cero confrontacional con las fuerzas políticas dentro de la representación parlamentaria, pero ha tenido ya golpes. Uno ha sido lo del MEF por el incremento del impuesto selectivo al consumo, se anunció una marcha, finalmente esta paralización no llegó gracias a que se negoció y él tendrá que, bueno, el Ejecutivo tendrá que devolver casi el 54% de este impuesto selectivo al consumo. ¿Va a ser viable la devolución? Por una parte, se lo pregunto, doctor, y por otro lado, ¿cuál sería el mensaje dentro de estos 70 días? ¿Usted siente que ha habido una activación de economía pese a que se ha aumentado el PBI en 6%, o esto responde a que Martín Vizcarra viene trabajando aletargadamente? Bueno, nosotros no elegimos a Martín Vizcarra para presidente. En consecuencia, él carece de una legitimidad de origen. Sí. Ha sucedido en el cargo a quien los ciudadanos del Perú señalaron como el primer mandatario. Eso plantea la necesidad de que seamos ponderados, juiciosos y esperemos algún tiempo para que el señor Vizcarra se gane esa legitimidad. Para tal efecto, y lamentablemente no tiene mucho tiempo, en el tiempo que le queda, deberá acreditar que tiene el liderazgo, tiene la autoridad y tiene un conjunto de ideas necesarias y suficientes para darle confianza a la ciudadanía de que podrá enrumbar en el tiempo que queda al Perú a la recuperación económica que hace algún tiempo tuvimos y a seguir superando los déficits en materia de educación, de salud, de trabajo, que como país todavía tercermundista necesitamos afrontar. Esta situación que tiene el señor Vizcarra lo lleva a que el 28 de julio presente más que ya un programa de buenas intenciones, medidas concretas que le permitan ganar esa legitimidad que por razones circunstanciales hoy no tiene. Bien, eso por un lado, 28 de julio, esperemos el mensaje de la nación, pero esperemos también resultados. Definitivamente, doctor, debo decirlo, estamos también a puertas del Mundial y esto paraliza a todo el país. Y paraliza el país en todos los sectores porque distraemos la atención verdaderamente en lo que podría darse en este mes de Mundial. De cara a lo que va a ser el Bicentenario, que es la meta que se ha trazado este gobierno, vamos a cerrar brechas de desigualdad en todos los aspectos. ¿Cómo hacerlo si tenemos el peor sistema de educación, el peor sistema judicial y el peor sistema de salud en el país? La burocracia nos está consumiendo. La idea es que lleguemos a formar parte de la OCDE, esto es un ofrecimiento sin base, vamos a lograrlo de cara al Bicentenario. ¿Cuál es la valla en estos 3 ministerios que son los más importantes que deberá cumplir Martín Vizcarra? De cara al Bicentenario, evidentemente el Perú tiene como primera medida urgente es afinar la reactivación económica que por factores externos se ha iniciado, pero que necesita, ¿no es cierto?, de un impulso adicional por el propio gobierno. Lo segundo es que la seguridad ciudadana merece ser atendida de manera cabal. Los ciudadanos comunes y corrientes no podemos caminar por las calles y por las plazas del país con tranquilidad, porque esa tranquilidad no la brinda hoy ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. Y en tercer lugar, hay que promover de manera muy intensa una lucha contra la corrupción. Ese es un mal que nos corroe no de hoy, no de ayer, no de hace algunos años, pero se ha seguido acumulando, se ha seguido acrecentando y hoy probablemente sea el mal más grave que puede dañar de manera definitiva, digamos, a la democracia. Es decir,
Si desde la democracia no logramos combatir esos tres fenómenos, el fenómeno de la recuperación económica, el fenómeno de la seguridad ciudadana y sobre todo el de la corrupción, corremos el riesgo de que el ciudadano común y corriente sienta la añoranza de vivir épocas dictatoriales, cosa que por cierto sería inaceptable, pero los demócratas tienen que dar ejemplo de eficiencia, de eficacia y de una lucha muy tosuda, ¿no es cierto?, contra la corrupción. Doctor, usted como hombre de leyes, sí que lo debe vivir a diario con la carga procesal que debe tener. Hoy yo fui por lo menos víctima, debo decirlo, de lo mal que está el sistema judicial. El horario de atención estaba pegado en la pared, decía, bueno, de 1 a 2 de la tarde hay refrigerio. Se supone que dando un periodo de gracia, 2:15, la gente ya debería estar en sus puestos en mesa de partes recibiendo cada una de las demandas y expedientes y etc. 2:40 de la tarde comenzaron la atención. La gente hacía una cola increíble, la cantidad de papel desbordante. Quiero saber, ¿la implementación del expediente electrónico es una realidad en el país o seguimos soñando con eso? Es un plan piloto que, por cierto, en el largo plazo... es un plan piloto que viene hace años también, sí, ¿no? Bueno, pero por razones económicas es un proceso que va a demorar. Será seguramente muy útil en su momento, pero hoy tenemos necesidades más acuciantes. Una prueba de ello, de lo que acabo de decir, es lo que le ha sucedido a esta joven violentada físicamente en un ómnibus, en el cual ella laboraba, cuya empresa propietaria laboraba. La actitud y la conducta de esa fiscal, que esperemos no sea una regla, sino en todo caso una excepción, nos deja enormemente preocupados, porque si quienes imparten justicia actúan con tanta indolencia, con tanta incompetencia, con tanto desparpajo, en relación al dolor y el agobio que puede sentir una víctima de un delito de esa naturaleza, obviamente no solamente va a requerir una acción inmediata contra esa funcionaria, sino requerirá que se revise si es que esta es una situación que se reproduce en otras fiscalías. Es cierto, hay que poner una alerta pública de los problemas sociales que nos están aquejando. Uno de ellos es la violencia hacia la mujer, y no solo la violencia hacia la mujer, sino la indolencia de las instituciones para poder tratar el tema. Usted ha dicho algo que es importante, Claudia, que es: a la violencia contra la mujer se suma la indolencia y la incompetencia jurisdiccional. Bien, doctor, yo quiero agradecerle, el tiempo nos queda cortísimo, espero tenerlo en la próxima tratando otro tema y esperando que las reformas lleguen. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias, doctor. Gusto tenerlo siempre. Seguimos con más.